Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús, Yeshua, como cantábamos ahorita en estas hermosas alabanzas a su nombre. Es un poco difícil, mis hermanos, encontrar alabanzas que hablen de los atributos de su nombre, que exalten su nombre. La mayoría de las alabanzas tienen otro propósito, pero bueno, tratamos de ajustarnos a lo que tenemos, a lo que el Señor nos permite para honrar y glorificar su nombre. Recordemos que Él es nuestra alabanza y la alabanza es para Él. Entonces, la alabanza debe basarse precisamente en glorificar su nombre, en exaltar sus atributos, en mencionar quién es Él, en darle la honra y la gloria solamente a Él. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 3. Nuestro versículo central va a ser el versículo 11. Y el atributo que vamos a estar compartiendo el día de hoy es que nuestro Señor Jesús es el mensaje. Él es el mensaje. No solamente trae un mensaje, sino que Él es el mensaje. Recordemos algo brevemente. Cuando en la palabra de Dios encontramos la palabra ángel, ángel significa mensajero, es decir, habla de un mensaje. Este mensaje es el ángel y el mensaje no simplemente trae un mensaje, el mensaje no solamente dice algo, sino que el mensaje es la persona misma, el mensaje es el ser que está dándose. No se trata de, como nos han dicho coloquialmente, o la imagen que tenemos coloquialmente, de que Jesús, por ejemplo, es el ángel de Jehová y pensamos en Jesús como un varón joven, con barba, bigote, etcétera. Cuando pensamos en un ángel, a veces lo vemos con sus alas, con su aureola, con su túnica blanca, etcétera. Pero debemos de quitar esa idea, mis hermanos, de nuestra mente, porque no es propiamente eso a lo que se refiere la palabra de Dios. El mensaje es su palabra, el mensaje es lo que Él dice, el mensaje es el logos. Y si entendemos esto del mensaje, vamos a entender que se trata precisamente del nombre, lo que Él viene a darnos, lo que Él viene a manifestar, lo que Él viene a expresar, es precisamente el nombre. Entonces, recordemos algo también. El ángel de Yahvé o el ángel de Jehová es Jesús. Cuando se aparece en la zarza, por ejemplo, ahí en el desierto, en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? A Moisés, dice, el ángel de Jehová es el que estaba hablando y de repente dice, no pises este suelo santo, dijo Adonai, o sea, el Señor. Ese ángel, el ángel es el mensaje. Lo que está transmitiendo, lo que está diciendo ahí es, yo soy el Salvador, voy a liberar a mi pueblo, lo he escuchado. Pero también recordemos que es cuando revela el nombre, el sagrado tetragramaton, las 4 consonantes, YHVH, que es el gran yo soy, o yo soy el que era, el que es y el que será. Eso significaría su nombre. Entonces, vamos a centrarnos en esto, en esta idea de que el mensaje, mis hermanos, no es algo que se dice, sino el mensaje es el mismo. El mensaje es su nombre. Lo que Él nos está dando a conocer, lo que Él nos está transmitiendo es quién es Él. Vamos a proclamar el versículo 11 hasta el 17, que es el contexto de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver estos 7 versículos. Y dice así la palabra, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él
puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Vamos entonces a comenzar a partir del verso 11 y vamos a ver este versículo 17 el capítulo 17 de Juan, verso 6, donde nos habla precisamente de lo que es el mensaje. ¿En qué consiste el mensaje? Recuerdo por ahí una alabanza del pastor Fermín. eh, Él canta el mensaje concentrado, no sé si lo han escuchado, el mensaje concentrado, y dice, ¿cuál es el mensaje concentrado? Pues dice, es Jesús. El mensaje concentrado, la concentración, si hablamos en términos homeopáticos, que ahorita estamos ad hoc con eso, mis hermanos, estaríamos hablando de una tintura, es decir, una concentración específica del poder y la autenticidad de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues dice Juan 17:6, manifesté tu nombre. ¿Cuál es el mensaje concentrado de Jesús, mis hermanos? El nombre. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? El nombre. ¿En qué consiste todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, toda su obra, desde la fundación del mundo y antes de la fundación, su expiación, su redención, su propiciación, la salvación, la santificación, glorificación, todo? ¿En qué consiste? Manifestar el nombre. Todo se centra en el nombre. Por eso, cuando Él nos revela su nombre, nos va a enseñar ese mandamiento del amor. Y ese mandamiento del amor, mis hermanos, pues vamos a verlo aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros. A veces pensamos amarnos unos a otros, dándonos besos, abrazándonos. Sí, es muy bueno, es muy bonito, es muy pedagógico, muy armonioso, todo eso es hermoso, sí, claro que sí, pero vamos a ver que va más allá de un beso, de un abrazo, de un saludo, ¿sí? De una manifestación de, a lo mejor, cuando estamos lejos, mandamos un saludo, un abracito, mandamos un beso, cerramos un ojo, lo guiñamos, etcétera. Cualquier manifestación, pero vamos a ver que esto va más allá todavía de manifestar el nombre. ¿Por qué? Porque acordémonos que el amor de Dios se manifiesta de una manera específica. Él nos manifestó su amor dándose a sí mismo. ¿Qué es lo que nos da de Él? Pues el nombre. Todo lo que es Él. ¿Se acuerdan que Pablo nos dice, por ejemplo, en Colosenses capítulos 1, capítulo 2, nos dice que todo lo que es Yahvé, todo lo que es el Adonai o el gran yo soy, todo, absolutamente toda su esencia, dice, radica corporalmente en Jesús, en el Cristo? Entonces, todo el nombre de Yahvé, todos sus logos, ¿se acuerdan? Pero también todas y cada una de esos atributos o de esas manifestaciones o maravillas de su nombre, que sería el Remá, ¿se acuerdan? Todo eso se manifiesta, habita en el rostro, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a proclamar nuevamente el verso 11, dice, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo podemos amarnos unos a otros? Vamos a ver Juan capítulo 15, versos del 12 al 27. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros así como os amé. Entonces vamos a ir entendiendo cómo tenemos que amarnos, como Jesús nos amó. Esa es la manera en que tenemos que amarnos. Pero fíjense lo que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces el amor no consiste solamente en dar un beso o un abrazo, el amor consiste en poner su vida por los amigos. Y luego dice Jesús, vosotros sois mis amigos, pero hay una condición. ¿Ya se fijaron? Si hacéis lo que yo os mando.
Esto, mis hermanos, jurídicamente lleva un candado. Y entonces, si interpretamos en sentido contrario esto, sería, si ustedes no hacen lo que yo les mando, entonces no son mis amigos. Eso sería en sentido contrario. Entonces vemos que hay una condicionante. Somos amigos de Jesús si hacemos lo que nos manda. Y luego observemos, ya no os llamo esclavos. ¿Por qué? Dice, porque el esclavo no sabe qué hace su señor. Pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Y nos da la explicación. Fíjense, todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. ¿Qué es lo que oye Jesús? Pues el nombre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que está Jesús o Yeshua sentado en el trono y los serafines están cantando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor? ¿Qué está escuchando? Adoración. ¿A qué? A su nombre. Se está alabando, se está glorificando el nombre. Entonces observemos, todas las cosas que oí, esas cosas, ya habíamos visto en otras partes de la Escritura, son los atributos de su nombre. Esos atributos que Jesús está escuchando en adoración, dice, os las di a conocer. Entonces, lo que nos está dando a conocer son los atributos de su nombre. Y luego dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es ese fruto? ¿Se acuerdan? Hebreos 13:15 nos especifica claramente que es fruto de labios que confiesan su nombre. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios. Él nos eligió primero. ¿Se acuerdan que en el discipulado hemos estado viendo Romanos 8, repetidamente, del 28 al 30? Fuimos llamados, fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos justificados o declarados justos, pero también dice que fuimos glorificados. ¿Cómo fuimos glorificados? Cuando Él pone su nombre sobre nosotros. Y dice que ese fruto que vamos a dar permanezca. Es la oración sacerdotal, es el Salmo 67, ¿se acuerdan? El propósito, la finalidad es que todos conozcan su nombre. Cantábamos ahorita en estas alabanzas, que tu gloria llene la tierra y su gloria es su nombre, así como las aguas cubren el mar. Ahora observemos esto. Dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y aquí recordamos el Padre Nuestro. En la semana compartimos ahí en el TikTok, mis hermanos, eh, qué significa orar en el nombre de Jesús. Porque a veces pedimos en el nombre, pero pedimos para nosotros. Y compartíamos qué significa pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús es alinear nuestras peticiones a las suyas, alinear nuestra voluntad a su voluntad, alinear nuestro propósito a su propósito. Y entonces el Padre Nuestro toma otro sentido. ¿Cuáles son las peticiones que hacemos? Que su nombre sea santificado. ¿Qué otra petición hacemos? Que venga a nosotros su reino. ¿Qué es el reino? Pues el dominio de Él en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Y también pedimos que se haga su voluntad en el cielo, como también se hace en la tierra, o al revés, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Ahí es un juego de palabras, ¿sí se dan cuenta? O sea, de la manera en que debe de hacerse en la tierra, es así como se hace en el cielo, o la manera en que se hace en el cielo debe de hacerse en la tierra. Es un juego de palabras ahí en griego, pero lo que significa es que debe de hacerse la voluntad de Dios de la misma manera, exactamente de la misma forma de la que se hace delante de su trono. ¿Qué más pedimos en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y el pan de cada día, mis hermanos, es Jesús, porque Él es el mensaje. El pan de cada día es cada uno de los atributos, cada uno de esos infinitos atributos de su nombre. Y entonces vemos que el Padre Nuestro, mis hermanos, tiene un sentido más profundo de lo que hemos aprendido.
Ahora veamos qué nos manda, dice Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tenemos que amarnos unos a otros, pero ¿por qué nos va a aborrecer el mundo, mis hermanos? El mundo no ama cuando la gente, el mundo no aborrece, perdón, cuando la gente ama como nos enseña el mundo. Aspectos sexuales, desviados, ahí el mundo no te odia, te ama, te ayuda, te favorece, te exalta. Pero ¿por qué dice esto? Nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque nos da un mandato, que se amen unos a otros. ¿Cómo tenemos que amarnos? Poner nuestra vida. ¿Cómo ponemos nuestra vida? Quitamos nuestras necesidades y ponemos las suyas. ¿Qué es lo que estamos compartiendo, mis hermanos? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo amo? Lo veíamos hace 8 días. ¿Cómo amo a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres? Poniendo sobre ellos el nombre. ¿Pero qué crees? Entonces dice, el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Pues porque a él lo aborrecieron primero. ¿Por qué fue aborrecido? Porque vino a manifestar el nombre. ¿Sí se están dando cuenta? Por eso fue aborrecido, no por otra cosa. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Sí se dan cuenta? No estoy inventando las cosas, estoy parafraseando lo que dice aquí. Si ustedes fueran del mundo y amaran como quiere el mundo, mis hermanos, el mundo los ama así enloquecidamente. Pero como no sois del mundo, sino, fíjense lo que dice, yo os elegí. ¿Para qué fuimos elegidos? Pues para llevar su nombre y dar fruto, mis hermanos, fruto que permanezca. Entonces, por eso dice, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo les dije, un esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, y aquí empezamos otra vez con palabra, ese logos, ese remá, ¿se acuerdan? También guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas os harán por causa de mi nombre. Mis hermanos, no estamos fantaseando que nada más hable del nombre aquí. Aquí lo dice. Todo esto va a pasar, ¿por qué dice? Todas estas cosas os harán por causa de mi nombre. No dice nada más por predicar el evangelio, por predicar letra, por portarse bien, por ir a la iglesia. No, dice, por causa de mi nombre. ¿Por qué? Fíjense, porque no han conocido al que me envió. ¿Cómo lo conocemos? Esa es la vida eterna, mis hermanos. Juan 17:3, ¿se dan cuenta? Conocer al Dios verdadero. ¿Cómo lo conocemos? Pues cuando conocemos su nombre. ¿Y a qué vino Jesús? Juan 17:6, a manifestar el nombre. Porque la ausencia de nombre es muerte. La ausencia del conocimiento del nombre es muerte. La presencia del nombre es vida. La presencia del conocimiento de quién es y cuál es su nombre es vida, vida eterna. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, ¿qué es lo que nos habló? Pues el nombre, no tendrían pecado. ¿Se acuerdan de Juan 8:24? Si no creéis que yo soy, ¿qué es lo que les dijo? Pues el nombre, en sus pecados morirán. Pero ahora dice, no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. ¿Por qué? Porque estamos aborreciendo el mismo nombre. ¿Se dan cuenta? Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno hizo, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Aborrecer el nombre es aborrecer al Hijo y al Padre. Para que así se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos, sin causa me aborrecieron. Fíjense, sin causa me aborrecieron. No dice, nos aborrecieron. Estamos entendiendo quién es Jesús. Cuando venga el Paráclitos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el testimonio?
pues ¿quién es Jesús? Que Él es yo soy. Pero observen cómo cierra. Vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Ahora, yo quisiera que me dijeran, pues, ¿qué no decía? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿A dónde dice, vayan, visítenlos, abrácenlos, estén con ellos? No dejen de hacer eso. ¿Sí me explicó? Pero fíjense en qué se centró el amor, en dar a conocer las cosas del Padre o las cosas de Jesús, porque dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío, ¿se acuerdan? Y aborrecer al Padre es aborrecer al Hijo. Y luego nos cita Jesús una frase del Antiguo Testamento y dice que a él lo aborrecieron sin causa, a Yahvé, el nombre. Entonces, ¿en qué consiste el amor, mis hermanos? En hablar el nombre. ¿Cómo lavo? ¿Se acuerdan cómo lavamos un esposo al otro? ¿Cómo se lava? ¿Cómo lava la esposa al esposo? ¿Cómo lava el esposo a su esposa? Pues con la palabra, mis hermanos. ¿Cómo lavo a los hijos? Pues con la palabra, porque es agua viva. Vamos al verso 12. Dice la palabra, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas, pero, ¿qué dice? Las de su hermano eran justas. Las obras. ¿Cuáles obras? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que presentaba Caín? ¿Qué es lo que presentaba Abel? ¿Se están dando cuenta? Estaban presentando su corazón. Vean el Génesis y cuando llegan ante la presencia del Señor, el Señor no dice, vio sus ofrendas, dice, vio a Caín y a sus ofrendas. ¿Qué fue lo que vio primero? El corazón, la adoración. Y de Abel, lo mismo, Caín y Abel. Primero menciona el nombre de la persona y luego menciona lo que llevaban. Entonces, ¿cuáles son las obras, mis hermanos? No la ofrenda que se presentaba físicamente, sino la adoración al nombre, porque para eso fuimos creados. Cuando nuestro Señor Jesús, el mensaje, acuérdense, el mensaje es su nombre, nos revela su nombre, pues quiere que sigamos esa justicia. ¿Y qué es lo justo? ¿Se acuerdan? Pues declarar quién es Él. Vamos a Judas, Judas 1 del 11 al 25. Dice la palabra de Dios. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos en nuestros ágapes. Acuérdense que son comidas o comilonas, ¿no? Que se hacían ahí. Dice que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. ¿A qué iban? A comer para ellos mismos, para sus vientres. Y observen, nubes sin agua. ¿Se acuerdan que en otra parte dice también la escritura que esas nubes son los testigos? Pero estas nubes dice sin agua. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque no hay palabra. El agua viva es la palabra, es el espíritu, ¿se acuerdan? Llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío sin fruto. No hay fruto de labios que confiesan su nombre, ¿se dan cuenta? Y observen, 2 veces muertos, no una, dos. ¿Cómo dos? Pues física y espiritualmente. Desarraigados, olas embravecidas del mar que espuman, dice, su propia vergüenza. Estrellas erráticas, para quienes la más densa tiniebla ha sido reservada para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y probar la culpa a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Está hablando de hablar, se está refiriendo al habla, se está refiriendo a la adoración que se presenta, mis hermanos. ¿Sí se están dando cuenta? Ayer estaba viendo un TikTok de Paul, del pastor Paul Washer, y lo critican porque dice que la alabanza debe de ser dirigida
por un teólogo, no alguien que sepa tocar la guitarra. Y entonces todos lo critican y le dicen, porque también dice, si el pastor es el único, o un hermano, un diácono es el único que profundiza en la Biblia, que se ocupa de tener su relación con Dios y que se preocupa por hablar de los atributos del nombre de Dios, así dice el pastor Washer, dice, pero canta horrible, mis hermanos, él es el que debe dirigir la alabanza. Y entonces todos le dicen que no, que cómo es posible, que tiene que ser alguien que sepa de música, de las partituras, o sea, un montón de tonterías, perdón por la palabra. Y luego dice que en Levítico 10, mis hermanos, Yahvé manda fuego y consume a 2 sacerdotes porque le estaban ofrendando alabanza extraña. Bueno, pobre pastor Paul no se la acababa porque todo mundo le escribe y le dice, ahí en Levítico 10 en ninguna parte dice que esas personas, dan hasta los nombres, se me olvidó, uno de ellos es Abiú, creo, dice, estos 2 sacerdotes no eran cantores y no le estaban ofrendando alabanza ni adoración. Lo que le estaban ofrendando era fuego. Ay, pobrecitos mis hermanos. Puse ahí algunas citas de la palabra y que estoy tratando de decirles, mis hermanos, la alabanza y adoración a Dios no es solamente lo que cantamos, ¿estamos entendiendo? La alabanza es todo lo que presentamos delante de Él. Ese fuego, pues es el fuego, pero no del Espíritu Santo. Si retomamos lo que estábamos viendo ahorita en Juan 15, nos vamos a dar cuenta por qué el mundo odia el amor de Dios, pero favorece y ama el amor mundano. Es ese fuego, ¿sí se están dando cuenta? El fuego, mis hermanos, del Espíritu Santo, son los atributos de su nombre. El fuego extraño, mis hermanos, es el fruto de nuestro vientre. Es lo que dice aquí. Es lo que estamos viendo ahorita aquí en Judas. ¿Sí se están dando cuenta de eso? El pecador impío que presenta, hablaron contra él cosas impías, fuego extraño, esa adoración, entre comillas, que no es adoración, no la quiere. Por eso quemó a esos 2 sacerdotes que estaban ofreciendo algo distinto a lo que el Señor dijo. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora observen, dice después, estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones. ¿Qué es lo que están ofrendando? Su vientre. Su boca profiere, escuchen, no lo estoy inventando, vean lo que dice. Su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivo de interés. ¿Están dándose cuenta? Nos estamos adulando a nosotros mismos. Eso es la soberbia, mis hermanos. Egocentrismo. Te pido, te pido, te pido, para mí, para mí, para mí, yo. Y la adoración a Dios. Ay, pues ya le canté al principio una alabanza, pero se la canté con todo mi corazón. Es más, hasta bailé. ¿Sí se dan cuenta? Ahora observen, lo pusimos ahí con mayúsculas. Pero vosotros, oh amados, fíjense, pero vosotros, o sea, pero acordaos, dice, de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo. ¿De qué tenemos que acordarnos, mis hermanos? De esas palabras. ¿Qué es lo que hablaban? Atributos del nombre. Pues os decían, en el tiempo final, escuchemos, habrá burladores que viven según sus propias pasiones impías. ¿Se dan cuenta? Todo nuestro vientre. Estos son los que causan divisiones. Fíjense, pongamos atención, causan divisiones. Los sensuales que no tienen espíritu. ¿Cómo causan divisiones, mis hermanos?
Porque siembran doctrinas paganas, doctrinas que no están en la Biblia, y nos vamos por las doctrinas humanas y nos olvidamos de la única doctrina, el nombre. ¿Estamos entendiendo? Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, fíjense, ellos hacen eso, pero los hijos de Dios, ¿qué dicen? Ustedes se edifican sobre su santísima fe. ¿Cuál es esa fe, esa doctrina que estamos viendo los miércoles? ¿Se acuerdan? El nombre. Orando, ¿cómo? En el Espíritu. Orando en el Espíritu. Y veíamos, mis hermanos, que orar en el Espíritu es orar en su fuerza, su vida, su sangre, su pacto, su evangelio, su palabra, su Shem. ¿Se acuerdan? Su nombre, sus atributos. Y ahora observen esto. Conservaos en el amor de Dios. Otra vez el amor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí se están dando cuenta? El amor de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? En que se dio a sí mismo. Pero Jesús dice que nos dio el mensaje. En Juan 17:6 dice que manifestó el nombre, pero en Juan 3:16 dice que se dio a sí mismo, porque Él es el nombre. ¿Estamos entendiendo? Conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, para vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Pues conocerlo. Tened misericordia, es el amor, ¿verdad? Con algunos que vacilan. A otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego. De otros, tened compasión. Sigue hablando de misericordia, sigue hablando de salvación, pero la salvación mostró el amor de Dios. ¿Sí se están dando cuenta? Y luego dice, tengan compasión. Es un amor misericordioso. Sigue hablando del amor. ¿Cómo dice? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, o sea, su nombre, su presencia, con alegría al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder. Fíjense cómo repite varias veces aquí, sea la gloria, sea la majestad, sea el dominio, sea el poder. Esto es adoración y alabanza a qué, mis hermanos? Pues a su nombre. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de todos los siglos y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hacen los serafines de eternidad a eternidad, mis hermanos? Pues cantarle a su nombre, alabarlo y glorificarlo, desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos al versículo 13. Cuando Jesús me revela su mensaje como mensaje, ¿sí? Cuando me revela su nombre, me anticipa lo que va a suceder por causa de su nombre, de su propósito. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. No nos extrañemos. Vamos primero a Lucas 21, 12 al 18. Pero antes de todas estas cosas, fíjense, ¿qué nos va a pasar? Nos echarán mano, nos perseguirán, nos van a entregar en las sinagogas, en las cárceles, seremos llevados ante reyes, gobernadores, dice, por causa de mi nombre. O será ocasión para testimonio. No dice, pobrecitos, ay, ore toda la iglesia por ellos, pobrecitos, para que no se sientan tristes. No, fíjense, somos llevados ante autoridades y somos perseguidos, entregados, etcétera. ¿Para qué es eso? Para dar testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? El nombre. ¿Estamos entendiendo? Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano para defenderos. O sea, no se defiendan. Yo les voy a dar palabras de sabiduría. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría, mi hermano? Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que nadie conoce. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce? Pues los atributos de su nombre. Porque el pueblo se muere por falta de conocimiento de su nombre. Pero conocer su nombre es vida eterna. ¿Estamos entendiendo?
No podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. ¿Cómo puedes contradecir, mi hermano, dos versículos de la Biblia cuando te ponen uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, donde te dicen quién es Yeshua, quién es Yahvé, quién es Jesús? Y ahí lo dice textualmente, sin ninguna explicación, nada más pones los dos versículos o tres versículos. Dice, no podrán resistir ni contradecir. No hay nadie que te pueda decir, eso no es cierto, porque ahí está escrito. Seréis entregados aún por, ¿quiénes? Padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de entre vosotros y seréis aborrecidos por todos, no dice por algunos, ¿se dan cuenta? Por todos, por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No importa lo que suceda, ¿se dan cuenta? Segunda Tesalonicenses 3, 12 al 17. Es que está difícil hablar de su nombre, pero hay aliento, mis hermanos, fíjense. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Está hablando de lo mismo y está hablando de atributos del nombre, ¿sí se dan cuenta? Manera de vivir. Es lo de Filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses 2. Tengan la misma manera de vivir o el mismo comportamiento, el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. La misma manera, su fe. ¿Se acuerdan de Efesios 4? Que dice, del 4 al 6, que dice una fe, un bautismo, un evangelio, un Señor, ¿se acuerdan? Es lo mismo, un espíritu, es lo mismo que dice aquí. Todos los que me sucedieron, dice en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. No se preocupen. Sí, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Se acuerdan en primera de Timoteo 3:16? Dicen qué consiste la piedad. Jesús es la piedad, Jesús es la doctrina, Jesús es la enseñanza. Si quieres vivir en la enseñanza de su nombre, en Cristo Jesús, dice, vas a padecer persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El evangelio de la prosperidad, ¿se dan cuenta? Pero tú, ¿qué dice? Persiste en lo que aprendiste. ¿Qué es lo que estás aprendiendo, mi hermano? El nombre que tienes que predicar, discipular, compartir. Pues, el nombre, mis hermanos. Fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra, mis hermanos? ¿En qué consiste la obra de Jesús? ¿Se acuerdan? Juan 17:4 lo dice en el verso 6 de Juan 17. Manifestar el nombre. Esa es la buena obra, mis hermanos. En Hechos 15, 14 también dice, ¿no? Él se hizo un pueblo, se edificó un pueblo. ¿Para qué? Dice, para su nombre. Para eso lo hizo, para eso lo levantó. Nuestro Señor Jesucristo, el mensaje, nos revela su nombre y cuando lo hace nos levanta de la muerte. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque Él quiere vivir amando a los hermanos a través de nosotros. Vamos al verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Cómo amas a tu hermano? Predícale el nombre. ¿Cómo amas a la esposa, al esposo, a los hijos, al vecino, al amigo? Predícale el nombre. No se lo predicas, no lo amas. No, sí, yo lo quiero mucho, lo lleno de besos. No lo amas. El que no ama, dice, permanece en la muerte. ¿Qué es la muerte, mis hermanos?
Desconocimiento del nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es la vida? Conocimiento del Dios verdadero. No estamos inventando cosas. Tenemos que entender, recordemos que Él nos dio discernimiento. ¿Se acuerdan Hebreos 4:12? Nos dio discernimiento. ¿Para qué? Para que entendamos lo que nos está diciendo, lo que está aquí. ¿Por qué habla en parábolas? Pues para que los demás no entiendan. Pero dice, pero ustedes sí, porque tienen ¿qué? El Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Vamos ahora a Efesios 2, del 1 al 22. Fíjense, a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo estábamos? Muertos. Según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia. ¿Qué hay en esas personas muertas? Desobediencia. ¿Por qué están muertos? Pues porque desobedecieron. Entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, lo que estábamos viendo ahorita en Judas de nuestro vientre, ¿se acuerdan? Poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. O sea, la ira de Dios es todo lo que está apartado de su santidad, todo lo que está apartado de Él. ¿Quién es el que está apartado de Él? Pues el enemigo. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, otra vez su amor, ¿se dan cuenta? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Muertos, desconocimiento de su nombre. Vida, conocimiento del único Dios verdadero. ¿Estamos entendiendo? Por gracia habéis sido salvados. Juntamente con Cristo Jesús nos resucitó vivos y nos hizo sentar en los celestiales. Propósito, fíjense, para mostrar en los signos venideros la inmesurable riqueza de su gracia. ¿Qué es lo que va a mostrar? Su gracia. ¿En su qué? Bondad, amor. Para con nosotros, pero ¿en quién? El mensaje es Cristo Jesús. Recordemos el atributo que estamos viendo, el mensaje. ¿Quién es el mensaje? Cristo Jesús. Porque por gracia, dice, habéis sido salvados por medio de fe. Esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas obras buenas, mis hermanos? Pues andar predicando su nombre. Por eso nos van a odiar. ¿Estamos entendiendo? Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión, perdón, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabas en aquel tiempo como apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, o sea, sin fe. ¿La fe en quién? Efesios 4:6, ¿se acuerdan de eso? Mis hermanos, ¿fe en quién? Un Señor, Jesucristo, el mensaje. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan que estamos viendo que el nuevo pacto es en su sangre? ¿Y se acuerdan que su sangre es vida? ¿Y se acuerdan que la vida es espíritu? ¿Y se acuerdan que la vida es conocimiento? ¿Conocimiento de qué? Pues del nombre. En la sangre está el nombre, está su ADN. ¿Estamos entendiendo eso? Porque Él es nuestra paz. Un corazón, shalom, ¿se acuerdan? Un corazón alineado a su propósito, su voluntad. El que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad, de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo.
¿Cuál? Pues el suyo. Por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, vino y anunció la buena noticia de paz. ¿Cómo lo hizo? Pues el anuncio de la buena noticia de paz. ¿Cuál es la buena noticia de paz? Ha nacido el Salvador. Jesús, Yeshua, es el Mesías, es el Cristo. ¿Se acuerdan de la samaritana? Cuando venga el Cristo nos explicará todo. ¿Y qué le dice Jesús? Pues yo soy. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se están dando cuenta? Vosotros que estabais lejos, paz a los que estaban cerca, pues por medio de los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. ¿A dónde vamos a entrar, mis hermanos? Dice al reino, ¿no? ¿Verdad? Y cuando Jesús dice, me voy, ¿a dónde dice que se va? Al Padre. ¡Wow! O sea que el reino es el Padre. Por eso en el Padre nuestro es, venga a nosotros tu reino, es, venga tu dominio. Domina sobre mi vida, sobre cada área de mi vida. Lo estamos entendiendo. Así que, consecuencia, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, ¿quién? Otra vez el mensaje, Cristo Jesús. En él, el mensaje, Cristo Jesús, cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo. ¿Cuál es el mensaje, mi hermano? Eres un santuario para su nombre. Mis hermanos, vean todo el Antiguo Testamento y díganme una cita en el Antiguo Testamento que no diga que la casa que se edificó era para su nombre. ¿Para qué era la casa? Para su nombre, ¿sí o no? No hay una sola cita que diga una cosa diferente. Algunas dicen, para que mi gloria se manifieste. Ya sabemos que la gloria es su nombre. Entonces, ser un santuario en el Señor, no dice para, ¿ya se fijaron? Dice en el Señor. ¿Para qué crees que sea? Para que te veas bonito, para que mis hermanas se vean bien guapas. ¿Para qué? Para que esté su nombre. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Estamos entendiendo? Vamos al verso 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Si no le predicas a tu hermano, si no le compartes a tu hermano el amor de Dios, vida, espíritu, nombre, atributo, ¿estás entendiendo? Dice, eres un asesino. ¿Por qué? Pues porque lo estás matando. Pero yo no estoy haciendo nada para matarlo, mi hermano, pero no estás haciendo nada para llevarle vida. ¿Estás entendiendo? Y dice, ningún asesino tiene vida eterna morando en él. No dice, ningún asesino va a tener la vida eterna y va a poder irse al cielo. Fíjense lo que dice, no tiene vida eterna morando en él. ¿Por qué no puedes dar atributos del nombre, mi hermano? Pues porque no los tienes. Y si no tienes vida eterna, entonces ¿qué tienes? Pues muerte. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es el origen de las contiendas, mis hermanos? Nuestros deleites. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay disensiones? Nuestros deleites, la soberbia, el pedir para nosotros nada más, evangelio de prosperidad. Fíjense lo que dice Santiago 4:1-12. ¿De dónde surgen guerras? ¿De dónde contiendas entre vosotros? Es que mi congregación, es que mi denominación, es que quién sabe qué, es que el pastor fulano, es que, ¿qué dice Pablo, mis hermanos? Cristo, ¿sí se dan cuenta? No es de allí, dice, de vuestras pasiones. ¿Dónde está tu pasión? Las cuales combaten en vuestros miembros.
¿Qué vive dentro de ti? Si no hay vida eterna dentro de ti, si no mora dentro de ti la vida eterna, ¿qué está morando, mis hermanos? Muerte. ¿Estamos entendiendo? Codiciáis, no tenéis. Asesináis, ardéis de envidia, no sois capaces de alcanzar, lucháis, guerreáis, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Dice, porque no pedís. Y si pedís, dice, pues no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Dice, para derrochar en vuestros deleites. ¿Qué no es lo que comienza? ¿De dónde surgen sus guerras? ¿De dónde? De tus pasiones, de tus deleites, de lo que hay dentro de ti. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Y fíjense lo que dice, adúlteras. Otras versiones dice, almas adúlteras, ¿no? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Mi hermano, si amas tus deleites, tus pasiones, ¿eres enemigo de Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo es hecho enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura habla en vano? ¿No tiende al celo el Espíritu que hizo habitar en vosotros? Aunque da una gracia mayor porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed pues dóciles a Dios, resistid al diablo, y él se irá de vosotros. Acercaos a Dios, él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa conviértase en lamento, vuestro gozo en desaliento. La clave, mis hermanos, fíjense, humíllate en la presencia del Señor y Él te exalta. Haz a un lado tus apetitos, haz a un lado tus deleites, haz a un lado tus necesidades. ¿Y qué dice? Él te exalta. No habléis más unos de otros. El que habla mal del hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley, juzga la ley. Si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién te crees, no? Que juzgas al prójimo. Mis hermanos, en lugar de juzgar al prójimo, ¿qué tenemos que hacer? Háblales del nombre. ¿Estamos entendiendo? Compárteles el nombre. Bautízalos en el nombre. Sepúltalos en el nombre. Atúrdelos con el nombre. Verso 16. Nos revela su nombre por amor a sí mismo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Mis hermanos, esa vida eterna, lo que se está manifestando es por creer en el nombre, por creer quién es Él, por conocerlo. Hagamos a un lado esas necesidades y esas mezquinidades que nos dividen y nos separan. ¿Estamos entendiendo? Juan 3, 16, 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de la salvación, mis hermanos? La vida eterna. ¿Pero en qué consiste la vida eterna? Conocerlo. Y vean el resultado. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. Hago una pausa. ¿No hablaba ahorita en Santiago de juzgar? Entonces, ¿en qué consiste juzgar? ¿Sí se dan cuenta? Creer, mi hermano. Ver si cree o no cree. Estamos entendiendo. Por eso la importancia de compartir la palabra. Por eso la importancia de compartir el atributo. Para que el hermano pueda, ¿qué? Creer. Porque si no, ¿qué dice? Ya ha sido juzgado. ¿Por qué dice? Porque no ha creído en qué dice. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice porque no ha creído en el Evangelio, porque no ha creído en la Biblia, porque no ha creído en la palabra. Sí son atributos del nombre, pero aquí nos deja bien claro a qué se está refiriendo, mis hermanos. No se trata de creer en cosas, se trata de creer en qué, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o el Dios Hijo, o el Dios unigénito, o el único que es Dios, dicen otras traducciones, o en griego también. Esta es la acusación.
La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Claro, nuestros deleites. ¿Por qué dice? Sus obras eran malas. Todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Vamos a Juan 1, 9 al 18. La luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él. Pero, ¿qué dice? El mundo no lo conoció. Mis hermanos, observen cómo se trata de conocer, de saber. Y luego dice, a lo suyo vino. ¿Se acuerdan que ya hemos comentado varias veces esto? No dice a los suyos. A veces nos dicen, Jesús vino a los suyos. No, 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 no. Fíjense lo que dice. Jesús vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Manifestar el nombre. ¿Pero qué dice? Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, ¿quiénes son los que lo recibieron? Fíjense, coma, ¿quiénes son? Los que creen que en su nombre. ¡Wow! Y entonces, ¿qué reciben? Potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el logos es el logos del versículo 1, ¿se acuerdan? Dios es el logos, se hizo carne y tabernaculizó ese tabernáculo santo, ¿se acuerdan? Esa morada santa. ¿Morada santa para qué? Para que habite su nombre, ¿verdad? Tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, nombre, gloria o nombre, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, Juan es testigo, ¿se acuerdan? ¿Nosotros qué somos? Testigos. ¿Qué hacemos? Damos fruto, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Vamos entendiendo? Este es aquel de quien dije, o sea, Jesús, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. De su plenitud, todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es la gracia y que Jesús es la verdad. Ese es el mensaje. Nadie ha visto jamás a Dios, o sea, nadie lo conoce, pero dice, el unigénito Dios, o el Dios único, ¿sí? Que está en el seno, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? En las entrañas, Él lo explicó. Juan 17:6, otra vez, vino a manifestar. ¿Qué es manifestar? Explicar, exponer detalladamente el nombre, hacer manifiesto, o sea, hacer presente, revelar cada uno de los atributos del nombre. A eso vino Jesús, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Vamos al verso 17. ¿Para qué me revela su nombre? Para que yo muestre su mensaje de amor. ¿En qué consiste ese mensaje de amor? Pues en predicarle a mis hermanos quién es Jesús para que sean hijos de Dios y predicarle a quienes no conocen para que conociendo y creyendo en su nombre sean hechos hijos y entonces Él viva en ellos y su nombre esté en ellos. Ese es el amor. ¿Estamos entendiendo? Fíjense el amor que tenía Yahvé o que mostró Yahvé en el Antiguo Testamento cuando le dice a Moisés y a Aarón que saca a su pueblo y le dice, así bendecirás a los hijos de Israel. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Poniendo el nombre. Y Jesús hace lo mismo, ¿no? Toda potestad me ha sido dada, por lo tanto vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Poniendo el nombre encima, sobre. Estamos entendiendo, mis hermanos. Verso 17. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Vamos a entender este versículo. El que tiene bienes, ¿cuáles bienes? ¿De qué eres heredero? Pues de los atributos del nombre de Dios. ¿Cuáles son los bienes que tienes entonces dentro de ti? Vida eterna, o sea,
conocimiento de Dios, o sea, atributos del nombre de Dios. Entonces, el que tiene los atributos dentro de sí mismo, ¿estás entendiendo lo que dice ahí? Y ve a su hermano en necesidad. ¿Cuál es la necesidad de mi hermano? Pues que no tiene atributos, ¿verdad? Porque no tiene esos bienes y le cierra sus entrañas. Vimos que Jesús está en las entrañas y el nombre está en las entrañas. ¿Qué es lo que está cerrando? Tus entrañas. ¿Qué hay en tus entrañas? Puede haber vida eterna o no, mi hermano. ¿Estamos entendiendo eso? O sea, si tú cierras los atributos que están en tus entrañas, por eso dice, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en ti? ¿Estás entendiendo? No compartes su nombre, mi hermano. ¿Cómo habita entonces el amor de Dios, su nombre, en ti? ¡Wow! Esto es un mazapanazo así en la cabeza, ¿no? Es un mazazo, ¿no? Marrazo, ¿no? ¿Cómo le dicen? Con el marro, ¿no? ¿Sí me explicó? Jesús es el mensaje y Él manifiesta su amor para vida eterna, mi hermano. Su amor es su nombre, porque a eso vino. Mostró su amor, Juan 3:16 hasta el 18, ¿te acuerdas? Para que creamos en su nombre, el nombre del unigénito. Fíjense lo que dice Hebreos 13 del 1 al 16. ¿Y cómo comienza, eh? ¿Cómo dice? Permanezca el amor fraternal. ¡Wow! O sea, dice, ámense. No, dice, permanezca. No olvidéis, fíjense, ya después explica, no olvides la hospitalidad, pero lo que tiene que permanecer, ¿qué es? El amor. Porque por medio de esto, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué dijimos que eran los ángeles? Mensajes. ¿Cuáles son los mensajes? Atributos. Ah, ya estamos entendiendo. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los maltratados como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Primero habla de los presos, luego salta al matrimonio, ¿se dan cuenta? Está abarcando todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿cuáles son los bienes? No se está refiriendo a eso, sí se están dando cuenta. ¿Se está refiriendo a qué? Pues de lo que somos herederos, el nombre, somos linaje, ¿no dice? ¿Real qué? Sacerdocio, linaje qué? Santo, escogido, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes, sus maravillas, sus atributos. ¿Estamos entendiendo? No te dejaré ni te desampararé. No dice Jesús, olvídate eso, no te preocupes. Busca primero qué? Las cosas del reino. ¿Cuáles son las cosas del reino? Pues los atributos de su nombre. Y todo lo demás que dice, viene añadido. De manera que podemos decir osadamente, ¿qué es osadamente? Con valentía, así de que no inventes, te volaste la barda, ¿no? Una cosa así, ¿sí me explico? El Señor es mi ayudador, no temeré. ¡Wow! ¿Qué me puede hacer el hombre? Pero nos van a perseguir y nos va. Sí, ¿qué te pueden hacer? Nada, porque eres testigo. Eso sirve para que tú testifiques. ¿Qué vas a testificar? Vas a dar tu testimonio. Yo soy bien bueno, yo hago. No, mi hermano, testigo de Cristo. Él es el mensaje, no nosotros. ¿Estamos entendiendo? Acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les he estado pidiendo, mis hermanos? Tenemos que orar por aquellos que predican el nombre. ¿Para qué? ¿Para que les vaya bien? ¿Para que Dios los proteja y nadie los ataque? No. ¿Para qué, mis hermanos? Para que cuando abran su bocota digan palabra, nada más.
Estamos entendiendo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ay, es que este hermano predica esto. No, no lo vanagloríes, mi hermano. No digas eso. Imítalo. O sea, predica el nombre también. ¿Estamos entendiendo? Tú llegas y le dices a un hermano, ay, qué bonito, y lo estás vanagloriando. No hagan eso. No hagan eso. Porque la gloria, ¿para quién es? Nada más para Jesús, mis hermanos. No para el hombre. ¿Estamos entendiendo? Imítalo. Haz lo mismo que hace. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuál es el mensaje concentrado, mis hermanos? Aquí le voy a pagar derechos de autor a mi hermano Fermín. ¿Cuál es el mensaje concentrado? Pues aquí dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que tenemos que predicar. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas. Es que la doctrina de no sé qué, mi hermano, ¿qué hizo qué? Pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Los alimentos que presentaron Caín y Abel, ¿se acuerdan? Los alimentos o ese fuego o esas ofrendas o esa alabanza, esa adoración, es lo mismo que presentaron esos dos sacerdotes en Levítico 10. Y por eso Dios les mandó fuego y los fulminó y les dijo, no los quiero aquí, están muertos. Es lo que hemos estado viendo. Si no tienes vida eterna dentro de ti, ¿cómo estás? Muerto. Pero nosotros, fíjense, tenemos un altar. Ese altar, ¿quién es, mis hermanos? Jesús. Es el altar del holocausto. ¿Se acuerdan que lo estamos viendo los miércoles también? El holocausto es Él, la ofrenda es Él, la expiación es Él, la redención es Él, la propiciación es Él, la adoración es Él, la alabanza es Él. Él es el mensaje. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Mis hermanos, no se está refiriendo a un lugar. Por el mismo Espíritu entramos a dónde? No, no dice a dónde, ¿se acuerdan? ¿Entramos a quién? Al Padre. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, fuera del campamento. No se está refiriendo a un lugar físico. Entramos al Padre. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Estamos entendiendo? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Si te pregunto cuál es esa ciudad, me vas a decir la Nueva Jerusalén, pero la pregunta está mal formulada. ¿Cómo debo de preguntarte? ¿Quién es esa ciudad? Porque Apocalipsis dice, esa ciudad es Cristo, el Corderito. ¿Sí se acuerdan? Ofrezcamos siempre por medio de Él, ¿qué, mis hermanos? Sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, coma, fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces fíjense cómo cobra otro sentido con lo que acabamos de ver que nos enseñó el Señor. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Fíjense, hacer el bien y ayuda mutua. ¿Y qué dice al final? De esos sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es la ayuda mutua y hacer el bien? Sacrificios. ¿Y qué dice el verso 13? Digo, el verso 15. Fruto de labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios de alabanza. Hacer el bien es compartir los atributos, la herencia que tengo. ¿Estás entendiendo, mi hermano? La herencia que te dio el Señor, esos atributos, compártelos. Esos son los frutos de labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Eso es hacer el bien y la ayuda mutua.
Pero también dice al principio, ¿te acuerdas? No te olvides de la hospitalidad, está bien, pero no dejes de hacer lo primero. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo dice, es igual a este o semejante, ¿no? Pero el primero es el primero, ¿verdad? Gloria a su nombre, mis hermanos. Preguntas, comentarios, ¿no? Ok, pues gloria a su precioso nombre.